Buenos días, Dios los bendiga a todos. Vamos a pasar por aquí los niños y a los demás hermanos les voy a pedir que dispongan su corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Tan chistosos que se ven todos aquí. El bus lleno por este lado y este. Esta ruta va con puestos. ¿Están dispuestos a recibir la palabra? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos, Señor, recibir tu consejo, tu palabra, la cual es alimento, Señor, para nuestras almas. Tú sabes que llegamos a este lugar con el propósito de tener un encuentro contigo, Señor, para que tú recibas nuestra adoración, Señor, nuestro cántico, nuestra alabanza a ti, Señor, y recibir de ti, Señor, tu consejo, tu palabra, tu instrucción, Padre. No podemos salir de este lugar sin antes haber recibido, Señor, el alimento para nuestro corazón y nuestro espíritu, Padre. Bendice, Señor, en este momento a cada persona que está hoy aquí con un corazón dispuesto, Señor. Y te pido que uses mi vida como un portavoz de tu mensaje, un instrumento, Señor, el cual necesita la asistencia de tu Espíritu, Señor, para poder llegar al corazón, Señor, de cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen al Salmo 125. Salmo el cual va a ser el tema central de nuestra enseñanza. Hay un título ahí, ¿cierto? ¿Cómo dice ese título? Dios protege a su pueblo. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Yo siempre he pensado que todo cambia según la forma en cómo nosotros vemos las cosas. Ya les quiero mostrar un pequeño ejemplo de esto. Nuestra relación con Dios o nuestra perspectiva de Dios cambia según la idea que nosotros tenemos de Dios. Amén. Este ejercicio que les voy a mostrar en este momento hace parte de más o menos la primera impresión que nosotros tenemos de las cosas. Muéstrame la imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Un sapo, ¿cierto? Una rana. Pero si lo volvemos a mirar desde otra perspectiva, ¿qué vemos ahí?
Un caballo. Muéstramelo. Un caballito, ¿cierto? Primero vimos una rana y ahora vemos un... Si alguien no ha visto un caballo, por favor. Gracias. Vamos a mirar otro ejemplo. ¿Qué vemos ahí? Un conejito. Ahora, si cambiamos la perspectiva, ¿qué podemos ver? Un patico. Un pato conejo. O un conejo como parado. ¿Qué vemos en esta imagen que vamos a pasar ahí? Alguien ve una bruja, ¿no? O una mujer anciana, no sé. Una suegra, alguien dijo por ahí. No. Pero también alguien dice que ve una mujer de espalda, ¿no? La primera impresión. ¿Sí ven la mujer de espaldas? Acá está el rostro mirando hacia allá, como con un manto. Ahí está la nariz. Bueno, muy bien. Ahí hay ejemplos de cómo van cambiando las perspectivas según lo que vemos. Les voy a mostrar esta imagen. ¿Qué ven ahí? Unos perritos enjaulados, ¿cierto? Quise mostrar perritos enjaulados porque muchos tenemos perritos. Vamos a mostrar otra imagen. ¿Qué vemos ahí? Una oveja encerrada, enjaulada. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? Unas ovejas en un redil, ¿cierto? Digamos que ese ejercicio que les quise mostrar tiene que ver mucho con nuestra manera de ver a Dios, cómo nos vemos nosotros también en relación con Dios. Porque toda nuestra perspectiva cambia según cómo nos vemos. Hay algo que la Biblia describe continuamente, y es que Dios en su palabra ha querido a nosotros definirnos de alguna manera como ovejas. Ovejas, muchos lo han dicho, tal vez porque son animales dentro de todo el reino animal, de los más indefensos, dependientes absolutamente de un pastor, de que las cuiden. A diferencia de otros animales, ellas no gozan de ciertos mecanismos de defensa como un pico, unas garras, unas escamas que algunos usan para protegerse, sino que ellas son plenamente indefensas, torpes de hecho, en muchos de los casos, se extravían, se pierden. Muchas de ellas tienen tanta necesidad del cuidado del pastor que por su precaria capacidad de defensa, a veces ciertas mosquitas que se paran en su cabeza o en su naricita ponen huevos, y esos huevos se convierten en gusanos, y después ellos se meten por su nariz, por sus orejas, y se vuelven locas. De ahí depende tanto que el pastor, el que cuida a ellas, le frote en su cabecita aceite, las unja. De ahí viene esa palabra de que las unja, porque dependen, ¿cierto?, de ellas. Por eso esa imagen del pastor cuidando a sus ovejas. ¿Cuál es el lugar que el pastor usa para poner a sus ovejas bajo cuidado? El redil. El redil es una pequeña fortificación hecha de piedra, más o menos a una altura de 2 metros, quizás un poco más, lo suficiente para que ellas no salgan de ahí, o para que otros animales feroces ingresen al redil, como un lobo, como no sé, una fiera del campo, y están todas protegidas ahí en ese lugar, y tiene únicamente el redil una pequeña puerta. Una puerta que usa el pastor para guiarlas, abrirlas en el momento en el que él desea sacarlas a pastar, o para que luego ingresen. Esa puerta está custodiada por
el pastor. Nadie más está en esa puerta. Por eso la palabra dice en el Evangelio de Juan que Jesús es el pastor, Él es la puerta, que solamente las ovejas que le pertenecen entran por medio de Él. Él es la puerta. Y cuando nosotros tenemos una perspectiva de ese Dios que nos ha puesto como ovejas dentro de un redil para protegernos, cambia totalmente nuestra idea de Dios. Lo digo porque hay algunos que piensan que Dios los tiene dentro de una jaula, ¿no? Por eso la imagen. Porque muchas personas piensan que Dios es ese tipo de personas que lo único que quiere de mí es meterme dentro de un lugar donde yo me sienta encarcelado, donde me sienta cohibido, donde me sienta, no sé, como preso de mis deseos. ¿Qué es una jaula? Es una armazón, cerrada en algunos casos con barrotes, con listones, destinada para encerrar animales. El uso de las jaulas para animales cautivos es una práctica que ha sido ampliamente criticada por su impacto negativo en el bienestar y la calidad de los animales. Por eso muchas personas a veces cuando van a los zoológicos dicen, pobrecitos, esos animales que necesitan de la libertad, que necesitan de un lugar para poder correr, para poder volar, están ahí cautivas. Y a uno le genera de alguna manera como cierta molestia ver a un animal ahí encerrado solamente para ser observado, para ser el objeto, digamos, de distracción de la gente. Y hay ciertos movimientos y fundaciones que se han encargado de volver a estas especies a su hábitat natural, a su ecosistema, para que pertenezcan. El tema es que muchas veces nosotros los cristianos sentimos que somos animales enjaulados. ¿Enjaulados por quién? Por Dios. Como si Él hubiese creado un sistema de barrotes para meternos ahí con el propósito de que no salgamos. Pero es una perspectiva totalmente equivocada, según la palabra de Dios. Nosotros somos, sí, nos ve Él como animalitos que necesitan de un pastor para ser protegidos, no cohibidos. Por eso el título de esta enseñanza, jaula o redil. Este salmo que nosotros acabamos de leer representa la inspiración de un hombre que tenía una perspectiva correcta de quién es Dios. Aunque a ciencia cierta, este Salmo 125 no tiene un autor conocido, se asume o se atribuye que haya sido por autoría de David, debido a la manifestación de su composición. Recuerden que los salmos eran canciones, himnos. Eran temas que se compusieron en ciertos momentos según la inspiración del autor. En estos días veía la entrevista a un cantautor que escribe y canta sus propias canciones, y le preguntaban, ¿qué lo inspira a usted para sus canciones? Él decía, no, a mí el despecho, la traición. Y toda esa musa inspiradora lo llevaba a componer canciones que hablaban solamente de eso, de dolor, de traición, ¿Qué inspiró a David para componer muchas de sus canciones, de sus salmos? La perspectiva que él tenía de Dios. El Salmo 125 hace parte de un grupo de salmos que yo lo llamo los 14 cañonazos de David. Son 14 salmos que hacen parte se llaman los salmos de la ascensión o los cantos de la subida. ¿Qué representaban estos cantos? Bueno, eran canciones que el pueblo cantaba en el momento en el que iba a la ciudad, a Jerusalén, a celebrar algunas de las 3 fiestas más importantes, bien sea la Pascua, bien sea el Pentecostés, o bien sea la fiesta de los tabernáculos. Eran fiestas importantes para el pueblo de Israel. Ellos se reunían 3 veces al año, una fiesta en cada oportunidad, que iba relacionada con ciertas épocas
del año, ellos subían, y en la medida en que iban subiendo a la ciudad, ellos iban cantando estos salmos de ascensión. Usted lo puede, si ustedes ven ahí desde el Salmo 120, dice los cánticos graduales, y de ahí todos, del 120 al 134, se llaman cánticos graduales. Ahora, ¿por qué graduales? Pues solamente porque en la medida en que ellos iban subiendo, ascendiendo, como un peregrinaje hacia la ciudad, ellos iban cantando. Y si ustedes leen los títulos, dice Jehová tu guardador, dice allí alabanza por haber sido librados de los enemigos, Dios protege a su pueblo, la prosperidad viene de Jehová, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y esos cantos ellos los iban cantando porque hacían memoria de la perspectiva que ellos tienen de Dios. Amén. Ellos iban cantando. De ahí que es tan importante, iglesia, que los himnos, las alabanzas que nosotros entonamos aquí como iglesia, hagan memoria en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Dios, no de quiénes somos nosotros, que ese es un problema. Es un problema porque a veces en las iglesias nos dedicamos a cantar canciones que nos hagan sentir bien a nosotros, ¿no? Pero es que nosotros estamos aquí para cantar canciones inspiradas en la palabra de Dios, que nos hagan entender quién es Dios, que nos hagan reconocer sus atributos, sus bondades, sus misericordias. Para cantar canciones, para mí me pongo a escuchar, no sé, a Montaner, a Jason Jiménez, no. Paquita del Barrio tampoco. Canciones que nos hagan recordar quién es Dios. David es uno de los pocos, porque no fue el único, hombres llamados conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que usted piense por un momento, porque a pensar David, un hombre conforme al corazón de Dios, hay que evaluar quién fue David, ¿no? O sea, si tú quieres ser una persona, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, yo tendría que evaluar quién fue ese hombre al cual Dios dijo, él es un siervo conforme a mi corazón. ¿Cómo fue la vida? Y claro, si uno lee el libro de Reyes, primera, segunda, el primera de Samuel, segunda de Samuel, Crónicas y los mismos Salmos, uno podría tener más o menos una idea amplia de quién fue David. Y entre esa historia, en esa biografía de aquel hombre, encontramos ciertos desaciertos. Momentos que uno dice, bueno, tal vez ni siquiera yo hubiera llegado a hacer esto que hizo David. Porque tal vez usted no ha sido el autor intelectual de un crimen, David sí lo fue. Tal vez usted no dejó embarazada a una mujer que no fue su esposa. Bueno, no todos, pero muchos de aquí de pronto no. Algunos sí. Que fue uno de los también, digamos, pecados visibles de David. Pero David tenía algo en medio de todos sus errores que cautivó el corazón de Dios, que hacía que Dios lo mirara como, este siervo es conforme a mi corazón. ¿Y qué era? Porque yo trato de analizar, y todo me lleva a entender cuáles fueron esas canciones que David compuso, porque en ellas puedo ver lo que él veía de Dios, lo que él pensaba de Dios. ¿Sí me hago entender? A pesar de sus errores. Por ejemplo, este que estamos leyendo. ¿Qué pensaba David de Dios en el Salmo 125? Él dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tal vez tú y yo no tenemos una familiaridad con el monte de Sión, no lo conocemos, pero si tú más o menos indagas un poco, y David, que lo conocía perfectamente, sabía cuáles eran las características de este lugar. Bueno, el monte de Sión era un lugar que Dios había escogido para plantar esa ciudad llamada Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Shalom, ciudad de paz.
Ese lugar que fue el lugar que Dios le había prometido durante mucho tiempo a su pueblo escogido como ciudad, era digamos que la idea que David contemplaba en ese momento para pensar en quién era Dios. Es la misma idea que en algún momento David usa para describir el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Pero quién fue David? Un pastor. La palabra dice que David era un pastor de ovejas. Y él conocía perfectamente el ejercicio de pastor. Él no era un domador de tigres ni de leones. Él era un hombre que dedicaba su vida a pastorear ovejas, a cuidarlas, a meterlas dentro de un redil, a llevarlas, como él escribe en el Salmo 23, sobre pastos delicados para que ellas coman, a llevarlas a una fuente, a un arroyo de agua limpia. Y él, todo eso que él está viendo, lo contempla y él dice: así es Jehová para mí, así es Dios, Él es mi pastor, Él me pastoreará. Él no tenía una perspectiva diferente, él decía: Él es mi pastor. Y en el Salmo 125 él dice: los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo quiero que usted y yo pensemos en esta palabra, porque yo veo allí algo que va a fundamentar nuestra fe. Yo le pongo aquí la posición permanente del pueblo de Dios. ¿Por qué la posición permanente? Porque lo que está describiendo David es que todo aquel que confía en Dios es semejante al monte de Sión. Y ese lugar que está ubicado es una montaña rodeada de otras montañas más altas, generan seguridad. No fue en vano que Dios llevó a su pueblo a ese lugar. O sea, no fue. En ese tiempo las ciudades tenían que ser construidas en lugares estratégicos que generaran seguridad. No era lo mismo una ciudad construida en un valle plano, como hoy en día todos quisieran, ¿cierto? Esos valles, lugares planos donde una ciudad y el urbanismo puede desarrollarse claramente. Sino que antes los lugares más apetecidos para construir una ciudad eran las montañas, los montes, porque desde allí se podía visibilizar al enemigo, porque eran lugares de difícil acceso para los enemigos. Entonces ellos podían estar allí protegidos. Y lo que tenía el monte de Sión era muy particular, era que era un monte en medio de otros montes. O sea, estaba alto y alrededor habían otros montes que lo resguardaban. Y por eso Jerusalén era una ciudad demasiado apetecida y era muchas veces sitiada por los enemigos. Querían ir y poseer ese lugar el cual Dios les había entregado. Ustedes recuerdan que esa ciudad, que hacía parte de toda la tierra que Dios le entregó a su pueblo, fue vista en algún momento por los espías que mandó Moisés. ¿Quiénes fueron? Josué, Caleb y el otro no nos acordamos. ¿Por qué no nos acordamos de los otros? Porque ellos no tuvieron una perspectiva correcta de lo que Dios les estaba entregando. De los 12 espías, vuelven de ellos 2 y le dicen a Moisés: ¿cuál es el reporte que ustedes tienen de esa tierra prometida? Y Josué y Caleb dicen: es una tierra deseable, de gigantes, construcciones inmensas. Los frutos, como los que hay en el valle de Sucot, son gigantescos. Tienen que ser cargados los racimos por 2 hombres corpulentos. Eso es lo que ellos ven. Pero ¿qué ven los demás? Los 10. Esa es una tierra que no podemos poseer. Nos van a matar. Ellos no tenían un concepto claro de quién era Dios. ¿Sí me van a entender? Y eso tiene que trascender en nuestra manera de pensar, porque si no es así, nuestra relación con Dios siempre va a ser una jaula, no un redil. Cuando acudo a la iglesia, ¿a qué me prohíben? ¿A qué otra vez me digan qué tengo y qué no tengo que hacer? ¿A qué otra vez me digan que tengo que servir? ¿A qué otra vez me digan que tengo que orar? ¿Que tengo que leer la palabra? Empiezas a ver a Dios de una manera diferente. Una perspectiva correcta de Dios nos permite descansar en la posición continua que tenemos como hijos de Dios. Porque ¿qué
está diciendo allí. Mire lo que dice el texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece ¿para cuánto? Para siempre. Para siempre. O sea, no es por un momento, sino permanece para siempre. Lo que estamos leyendo es una promesa hecha a los que confían en Jehová. ¿Cuántos están confiando en Dios realmente? Porque no podemos depositar nuestra confianza en Él correctamente hasta que eliminemos nuestra confianza en otras cosas. Porque solo Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amén. Si tu confianza está puesta en otras cosas aparte de Dios, tú no confías en Jehová para siempre. Dice, son como el monte de Sión que no se mueve. Entonces Dios nos compara como un monte, ¿cierto? Somos como un monte que no se mueve. Pero ¿cuántos quieren ser también comparados como la arena? ¿Cuántos quieren ser comparados como la arena? ¿Cuántos quieren ser comparados como el mar? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser comparados como el viento? Para los que dijeron amén, tranquilo, no quiero jugar con ustedes. Pero el problema de compararnos con estas otras cosas es que la Biblia dice todo lo contrario. Dice en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una persona que no confía en Dios, en sus palabras y en sus promesas, el Señor Jesús lo comparó como a una persona que construye su casa sobre la arena. ¿Qué representa la arena en la Biblia? A diferencia de un monte, un lugar inestable, un lugar no apto para construir. Una persona que quiera construir realmente una edificación jamás pensaría en hacerlo en la arena. Porque de repente lo puede hacer, pero es tan insegura, dice la palabra, que en algún momento, cuando venga una tempestad, una tormenta o un viento, se cae. Pero dice también la palabra en Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Santiago 1:6 dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada para un lado y para el otro. Aunque la palabra mar suena imponente, impetuosa, la Biblia describe que la persona que es semejante a la onda del mar es inconstante. Es una persona desequilibrada, que no puede estarse quieta, que no puede tener su fe enfocada, cimentada. Y lo mismo dice la palabra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean sus astucias, las artimañas del error. Entonces ni el viento, ni el mar, ni la arena son buenos elementos para compararnos nosotros. Si buscáramos una metáfora, ¿no? ¿Cuál es el mejor elemento? La montaña, quizás la roca, que es Cristo. Eso le dijo el Señor a Pedro. Ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, la roca, la piedra. En ti edificaré mi iglesia, porque eres inamovible, porque has tenido una perspectiva correcta de quién soy yo. Pedro tuvo una perspectiva de quién es Dios. Al principio no, al principio dudó tal vez, pero cuando pudo conocer quién es Cristo realmente, ¿qué dijo Pedro? O mejor, ¿qué dijo Dios sobre Pedro? ¿Qué dijo Cristo sobre él? Le dio una comisión, le dio un propósito, porque lo más importante para nosotros como cristianos es entender o tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Y miren, mis hermanos, esto es tan importante que de ahí depende en adelante de cómo va a ser nuestra relación con Dios. A mí me han dicho muchas personas
después de mucho tiempo, la siguiente palabra: ¿usted todavía y sigue en la iglesia? A mí me lo han dicho. Después de compartir nuevamente: oiga, ¿usted todavía sigue por allá? Y yo trato de responder diciendo, obviamente no con pedancia ni con orgullo, pero es que esto no se trata de un tiempo el cual yo te he predestinado en cuánto voy a estar con Dios. Lo que pasa es que una perspectiva correcta de quién es Dios me hace entender y pensar que no hay otro lugar donde yo pueda estar. ¿A dónde más iremos?, dice la palabra. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, si yo sigo pensando o pienso que estoy aquí porque me toca, porque necesito un favor de Dios, o porque realmente si no estoy aquí voy a perder aquello o lo otro, posiblemente en algún momento me canse, porque no estoy sintiendo a Dios como mi protector, sino a Dios como mi cohibidor. Entonces usted se cansa. Por eso es que muchos jóvenes que dicen ¿a qué horas cumplo yo los 18 años para irme a la casa? Estoy cansado de que me cohiban. Por eso nosotros nos fuimos, no, ya quiero ir. Porque no veíamos el rol protector de nuestros padres. Ahora, si usted ya tiene 30, 40 y sigue bajo el rol protector de sus padres, ya hay un problema. Ahora tú tienes que ser el protector de tu familia. Lo segundo que yo veo ahí: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, es la seguridad del pueblo de Dios. Así Jehová está alrededor de ¿quién? De su pueblo. Dios prometió no solo estar presente con su pueblo, sino también estar a su alrededor. Él está alrededor de todos nosotros. Dice la palabra en el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú sabes quién es el ángel de Jehová? ¿Por qué no dice los ángeles? Porque Dios tiene a su disposición ángeles, un ejército celestial, dice la palabra. Un ejército que cuando Dios quiere lo usa también para proteger a sus hijos. Eso lo vemos en el antiguo pacto y lo podemos seguir viendo hoy. La palabra dice: algunos de nosotros quizá hemos recibido ángeles dándoles hospitalidad en nuestra casa, no sabemos. Pero el ángel de Jehová es la imagen preconcebida del Cristo existente. Es el Cristo antes de que naciera. Porque Cristo eternamente se ha movido entre nosotros, entre su pueblo. Y cuando la palabra dice el ángel de Jehová acampa, es porque Cristo está presente alrededor nuestro. Y dice la palabra: alrededor de los que le temen, y Él mismo los defiende. Yo me acuerdo que cuando yo estaba como a esa edad de los 12 años, yo era un dulce para los problemas. O sea, yo era un niño problemático. En serio, yo no le caía bien a otros niños y yo era peleón. Y cuando me ganaba mis problemas, yo iba corriendo a la casa a buscar, a veces me defendía a mi hermana, que está allá. Salía con un palo a defenderme contra los otros muchachitos que me querían pegar. Yo me iba corriendo, yo salía, que allá salía mi hermana a defenderme, que ella era mayor, es mayor. O en su defecto a veces iba a buscar a mi papá. Entonces recuerdo una vez que yo llegué después de haberme buscado un conflicto, pero era un niño, y me fui corriendo a la casa y yo y papá, ¿qué le pasó? Yo, no, que es que allí están los de la esquina, me querían pegar y vamos para allá. Y yo me fui ya con el respaldo de mi papá. Y allá estaban. Y papá, bueno, ¿quiénes son los que le iban a pegar a mi hijo? Y salen dos. Ah, ¿ustedes le iban a pegar a mi hijo? Háganle pues, pero de a uno. Y yo, en serio, no les estoy mintiendo. Y yo, pero papá, yo estaba esperando que él me defendiera. De a uno.
van a pelear. Los papás de antes no era como los papás de hoy en día que uno los defiende, ¿no? Los papás de antes lo ponían a uno a frente a los problemas. Pero yo no veía esa imagen de mí, yo en ese momento no vi ese papá protector, me desprotegió. ¿Dónde estaba? Me dejó solo. Cristo ha prometido estar ahí para defendernos. ¿Pero a quiénes? A los que le temen. Y yo creo que tenemos que tener una perspectiva correcta a eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros muchas veces queremos tener la defensa de nuestro Dios, pero la pregunta es, ¿tú le temes? ¿Tú le temes? ¿O estás pidiendo el socorro de Dios y estás en el lugar equivocado? Porque eso es un grande problema. ¿Cómo va a ir Dios a sacarte de ese lugar si no deberías estar en ese lugar? Nos enseñaban en una clase hace mucho tiempo sobre angelología y demás, que los ángeles están al servicio de nosotros, los hijos de Dios. Eso nos lo enseña la palabra. Ellos están al servicio. Por eso cuando ellos se le inclinaban a adorar a algún ángel, ellos le decían a aquellos hombres, no, yo no soy objeto de adoración. Nosotros estamos para servir. Los ángeles aunque son seres con mayor poder, están hechos para el servicio de nosotros los hijos de Dios. Eso es maravilloso. Pero ellos nunca van a subordinarse a la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, si usted va conduciendo su vehículo a 120 kilómetros por hora en una calle donde está prohibido andar, ¿usted cómo le va a decir a un ángel que lo proteja ahí? Señor, manda a tus ángeles a que me protejan. No, el ángel no anda a esa velocidad, hermano. El ángel se baja. Él llega hasta donde está permitido andar. Suena chistoso, pero viéndolo en lo trascendental, Dios no va a ir en contravía de su palabra para socorrer a aquellos que se subordinan. Si tú crees que Dios ha puesto una jaula y tú quieres salirte de esa jaula, entonces no esperes que Dios sea tu pastor. No lo esperes. No tienes la protección. El Señor lo dijo. Si tú escuchas mis palabras y las pones por obra, te garantizo que el día de la prueba yo estaré ahí. Te compararé a un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca, dice el Señor. Y aunque hayan venido o hayan llegado tiempos difíciles, soplos, tormentas, no caerá a tu casa. ¿Por qué? Porque escuchaste mi palabra y la pusiste por obra. Es decir, porque confiaste, porque me temes, es lo que está diciendo aquí, los que temen. ¿Ven? Para ellos es la promesa. Así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Desde cuándo y para cuándo? ¿O desde cuándo y hasta cuándo? Dice ahí, desde ahora y para siempre. Esta promesa permanece hasta el día de hoy, aunque la haya escrito David hace no sé cuántos años antes de Cristo. Porque en Mateo 28:20 la palabra dice, y el Señor enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado, les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma promesa, pero ahora cumplida en Cristo, diciendo lo mismo. Y todos los que guarden las cosas que yo les he mandado, les prometo que yo estaré con ellos todos los días hasta el fin. Cuando yo tengo una perspectiva correcta de Dios, yo debo empezar a entender que lo que Dios quiere para mi vida es bueno, no es malo. No es malo, es bueno. Y ustedes se van a sorprender ahora cuando lean una de las mejores composiciones que hizo David. Pero antes déjenme mostrarle la tercera parte importante de este salmo, y es la justicia entre el pueblo de Dios. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Qué significa eso? Hay que leerlo bien. Usted lo lee rápido, usted
no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. Esta era la protección que Dios prometió a su pueblo, el pueblo que confía en Él. En la historia de Israel, esa vara de la impiedad solo descansaba sobre la tierra cuando el pueblo de Dios era obstinadamente injusto y no confiaba en Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles? Yo creo que muchos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pasó por momentos hostiles, de calamidad, por dificultades, por persecuciones, mortandad, guerras? Muchas veces. Eso es lo que la palabra llamaba la vara de la impiedad. Que caía, pero caía ¿por qué? Porque el pueblo perdía su visión de quién era Dios. Y en el momento en el que ellos perdían su perspectiva y ya no veían a Dios, sino veían otra cosa, entonces caía la vara de impiedad sobre ellos. Y lo que el salmista está diciendo allí es que esa vara o ese juicio no reposaría sobre la heredad de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que la misma palabra nos muestra a nosotros en muchos versículos. Que a pesar de que nosotros tengamos que pasar por situaciones difíciles, Dios no permitirá que esas situaciones duren para siempre. Tienen un propósito, porque no prevalecerán sobre los justos, ¿cierto? Hay un comentario de Clark que dice: vara aquí puede tomarse para persecución o para gobernar, y luego se puede interpretar así: no se permitirá a los malvados perseguir siempre sin tener un gobierno permanente. Es decir, Dios tampoco permitirá que el mal avance o que la prueba avance sobre nuestras vidas sin que tenga un propósito claro para nosotros. De ahí a que la palabra del Señor nos enseña. Dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y entre todas las cosas están a veces los momentos difíciles. Pero como promesa, Dios dice: yo no permitiré que esa vara le caiga sobre los justos para siempre. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y esta es la parte importante para comprender esto. ¿Por qué el Señor muchas veces no muchas veces, porque el Señor siempre no permitirá que esas pruebas debiliten nuestra fe? Porque lo que menos quiere Dios es que nosotros volvamos al pecado o a la iniquidad. Por eso el apóstol Pedro le decía al Señor: Señor, no me des mucho para que me aparte de ti, pero tampoco me des poco para que reniegue contra ti. Dame lo suficiente. Por eso el apóstol Pablo también en algunos momentos, cuando oró al Señor pidiéndole que por favor lo sanara, el Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque si te doy más. Y el mismo apóstol Pablo reconocía esto: a mí se me han revelado tantas cosas que si no fuera por este aguijón, yo tendría un nivel de orgullo y de exaltación terrible. Entonces, el Señor me mantiene ahí, pero al límite. El Señor a nosotros nos mantiene para que permanezcamos en el lugar correcto, al límite, al punto de que nuestras manos no se devuelvan a la iniquidad. Amén. ¿Sí estoy siendo claro? Se necesita sabiduría divina para determinar cuánto tiempo debe durar una prueba, para que pueda probar la fe, para fortalecerla, no para confundirla y precipitar sí a las almas débiles al pecado. Él sabe cuándo decir es suficiente. Una cita de Spurgeon sobre este pasaje. Dios sabe hasta dónde decir es suficiente. Y por último, esa justicia está en nuestro corazón. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, termina diciendo el salmista. Una de las características principales del antiguo pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí
fue el principio de bendecir su obediencia y maldecir su desobediencia. Aquí el autor de este salmo simplemente ora para que Dios cumpla ese aspecto del pacto y haga bien a los que son buenos. Pero es que esto lo escribió el salmista antes de que Cristo estuviera aquí. O si no, tú y yo no pudiéramos gozar. Cuando el salmista dice eso, Señor, haz bien a los buenos, nosotros quedaríamos totalmente excluidos de esta bendición. Lo que pasa es que la palabra fue revelada progresivamente. Tú y yo tenemos el canon completo de la palabra. Tú y yo podemos pasearnos por la palabra de aquí para allá, la podemos comprender. David no, Moisés tampoco, los profetas menos. Ellos, hasta el punto donde les era revelado, ellos escribieron la palabra, pero nosotros gozamos de todo. Y ellos, cuando escribieron este texto, él compuso esta canción, decía: oh Dios, solamente te pido que hagas bien sobre los buenos. Y uno dice: uy, Señor, si fuera solamente así, nosotros no pudiéramos estar. Porque dice la palabra que si hay algo que nos ha enseñado el Señor a nosotros, es a bendecir también a los que nos hacen mal. Nosotros ya no podemos orar de esta manera, decir: oh Señor, Padre, al vecino que me hace la vida imposible, no, que no le llueva, que a él que no le caiga bendiciones, pero a mí sí, Señor, porque soy bueno y voy a la iglesia. Que le corten el agua ya, Señor. Nosotros no podemos orar. Que no le vaya bien a mi jefe, que no le vaya bien a mi vecino. No, al contrario. Ahora decimos: Señor, bendícelo también. Derrama tu gracia sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos rescatados de esa forma. Mira la palabra en Romanos 5. Porque Cristo, y este mensaje no tendría fruto si no está Cristo presente. No tendría fruto si el evangelio no se hace real, porque sería muy fácil nosotros compararnos en quién es Dios para mí, cómo me compara, pero si Cristo no está ahí presente, ¿cómo hago yo para poder aplicarlo a mi vida? ¿Sí me hago entender? Porque estamos hablando de una promesa, de una palabra escrita antes de Cristo, y esa es la perspectiva de David, de quién es Dios, pero tú y yo no somos David. Necesitamos a Cristo para comprender. Y la palabra dice en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. ¿Cómo es tu perspectiva de Dios desde este lente, si lo podemos decir de esa manera? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra mirada de quién es Dios a través de Cristo. Mis hermanos, si nosotros no nos ponemos el evangelio para mirar a Dios, nosotros no podemos ver a Dios como Él es. Eso es lo más importante de esta enseñanza. Usted va a seguir viendo una imagen distorsionada de quién es Dios. Usted se va a confundir, usted va a tener que estar volteándole la cara a las cosas para poder entender quién es Dios en su vida. Usted no va a entender la gracia, no la va a entender.
Usted no va a experimentar realmente el Evangelio de Cristo en su vida si usted no tiene una visión correcta de quién es Dios. Usted se va a sentir un animal enjaulado que necesita salir a volar, usted va a seguir pensando, esta palabra que se la voy a robar a un predicador, usted va a seguir pensando hasta dónde puedo llegar sin salirme del redil, pero disfrutar de las cosas que el mundo me ofrece. ¿Sí me hago entender? O sea, usted no va a querer estar más cerca de Dios, sino más al límite, pero seguir siendo parte de Dios. Ese es el problema. Una perspectiva equivocada de Dios hace que las personas vivan, y eso es el 90% de los cristianos. ¿Hasta dónde puedo llegar pero que no me vea, que no me sienta mal? ¿Cuántas cervezas son pecado? ¿Cuántas no son? ¿Sí me hago entender? ¿Qué música no? ¿Qué música sí? ¿Qué fiesta no? ¿Qué fiesta sí? Usted va a seguir luchando. Ahora, con esto yo no estoy, porque si usted no tiene una perspectiva correcta de lo que es la gracia, usted también va a vivir como un religioso legalista, como dice la palabra, poniendo a su vida y a la de los demás cargas que ni usted mismo puede llevar. Cuando la palabra del Señor dice que a libertad nos ha llamado, pero entendiendo lo que es la libertad, teniendo una perspectiva de quién es Dios. Usted puede tener equivocadamente una perspectiva de quién es Dios, fingiéndole a los demás ser un cristiano, pero a escondidas ser todo lo contrario. Usted le puede mostrar a las personas, y es fácil, porque uno se puede poner una máscara con toda la gente y después quitársela, pero entonces usted no ha entendido quién es Dios. Usted no sabe quién es, usted no lo entiende. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando él cayó en su pecado y el profeta Natán lo confrontó y le dijo: ¿qué te parece esta historia, querido rey David? Un hombre tenía una oveja y su señor tenía más, el rey, pero él, siendo rey, prefirió ir a quitarle la oveja que tenía este pobre hombre. ¿Qué harías tú, David, con aquel rey malvado? Y David dice: no, merece la muerte, es digno de morir. Y el profeta Natán le dice: pues ese hombre eres tú. Eres un rey que decidió ir a quitarle la mujer a uno de los soldados y mandarlo a matar. ¿Y qué hizo David? Al conocer correctamente la perspectiva de quién es Dios, ¿cómo actuó frente a su pecado? Lloró. Miren, el rey tenía la potestad de mandar a matar a ese profeta. Lo manda a matar. Y que se quede callado. Lo que importa es mi reputación. Ah, me descubriste, profeta. Hace lo mismo que hizo con el esposo de Betsabé. Lo manda a matar. Él amargamente lloró su pecado, porque él conoció perfectamente quién es Dios en su vida. ¿Sí ven la diferencia? Y compuso unas canciones que son memorables para nosotros, que nos hacen recordar, como aquella dice: Señor, mientras callé, mientras guardé mi pecado, gemí amargamente, se envejecieron mis huesos. Él estaba sufriendo. No como podemos hacer nosotros, que nos da lo mismo el pecado. Desde que no se entere mi amigo, mi amiga, o mi esposa o mi esposo, si se entera Dios, me da lo mismo. ¿Sí o no? Porque nuestra perspectiva no es correcta. Porque queremos salirnos del redil, porque no le vemos al redil el propósito, le vemos es unos barrotes, una jaula. Miren lo que escribió un hombre que tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Salmo 119. De hecho es el más largo de
de todos los salmos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Y sigue más. Tremendo. Porque es que nosotros, cuando oramos, nuestras oraciones no están cargadas de ese deseo, de esa necesidad de Señor. Sí parecemos ovejas cuando oramos, eso sí. Ayúdame, dame, sálvame. Pero nosotros solo vamos en busca de esa parte de Dios, no de la otra parte. Deseo tu palabra, Señor. Tus caminos son rectos para mi vida. Anhelo tus mandamientos. Tu palabra es justa. Decía el mismo salmista, tu palabra es miel a mi paladar. En ella me deleito, cuánto la amo. Entonces, cuando nosotros vamos y le compartimos a alguien del Evangelio, las personas ven eso en nosotros, ¿cierto? Ven al cristiano no enamorado de Dios, sino al cristiano frustrado. Es más, hay personas que recuerdan su vida pasada no, yo antes iba a fiestas, no, es que yo antes tenía 2, 3 novias, yo hacía de todo. En cambio ahora, voy a una iglesia, todo aburrido. En serio, hay personas que recuerdan su vida pasada de esa manera. Cuando diríamos, ¿sabe que la vida pasada ni me quiero acordar? No vale la pena acordarme de esa vida que llevaba antes. Cuando tenemos la perspectiva correcta, me siento privilegiado. Ya no es, yo todavía sigo en esto, sino quiero vivir el resto de mi vida para ti. Pablo, lo predicaba a mi hermano. Pablo decir, Señor, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea, raro es que me tenga que separar. La perspectiva correcta me hace entender que yo lejos de ti no puedo hacer nada. Si alguien nos pregunta todavía, uno le responde, ¿y a dónde más quiere que me vaya, hermano? ¿A dónde más quiere que esté? Claro que sí. Es que yo no estoy siguiendo una moda, es que yo no estoy siguiendo un plan. Yo lo que estoy siguiendo es la verdad y no me quiero mover de ella. Yo quiero es conocer más a Dios cada día, gozar más de sus beneficios. Esa es la perspectiva correcta, amén. Si no la cambiamos, vas a sentirte como un animal en una jaula. Y la verdad sí, un animalito en una jaula es triste. Pero una oveja en un redil es una gran bendición, porque es protegida, está bajo la protección de Dios, amén. Y eso somos nosotros, ovejas de su redil, amén. Quiero invitarte para que te pongas de pie esta mañana. Aprovecho para
darle la bienvenida a ustedes. Tal vez no conozco a fondo si ya tienen una perspectiva de quién es Dios, si hasta hoy la están conociendo como muchos de nosotros tal vez, porque al final nosotros, nuestra idea de Dios no se define tampoco ni por el tiempo que llevamos. Amén. A veces el mucho tiempo nos hace perder el foco, nos hace perder realmente esa identidad que tenemos, porque nos acostumbramos, porque empezamos a dejar de disfrutar de esa verdad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero si hoy cada uno de nosotros está teniendo una imagen correcta de quién es Dios, yo quiero invitarlo para que haga en su corazón una oración, la cual yo voy a guiar. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Dios, por traernos hasta aquí para escuchar tu palabra. Tal vez para quitar el velo, Señor, que hay en nuestros ojos. Pablo, el apóstol, Señor, camino a Damasco, tuvo que tener un encuentro real contigo, Señor, porque durante mucho tiempo estuvo en el camino, Señor, del legalismo, de la religiosidad, pensando que esa era la forma en la que podía agradarte a ti, Señor. Tal vez muchos de nosotros nos hallamos en una misma situación. Tal vez por esa razón, Señor, a veces es difícil deleitarnos en tu presencia, en venir a este lugar a adorarte. Tal vez a veces se ha convertido en una penitencia o en un sacrificio venir a adorarte o a escuchar tu palabra. Tal vez para muchos, Señor, el estar aquí es una cuota para sentirse bien, para sentirse seguro o segura. Porque si no está 1, 2 o 3 domingos, se sentirá tal vez que está lejos de tu protección. Pero en el fondo, Señor, no te conocen. El problema, Señor, de seguirte sin una perspectiva correcta es que tal vez, Señor, llegará el día en el que estemos frente a ti y tú digas: apartaos de mí, yo nunca los conocí. Sería la consecuencia de nuestro autoengaño, Señor. Quita hoy el velo y las escamas de nuestros ojos para poder verte, Señor, y contemplarte. Como dijo el profeta: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Conocer tu carácter, Señor, y enamorarnos de Él, porque el deseo tuyo para nuestras vidas, Señor, es el bienestar, es que nos vaya bien, dice tu palabra. A los que guarden tus mandamientos, Señor, tú les prometes la bendición, que les vaya bien, que prosperen, Señor. A los que caminen por esa recta de justicia, Señor, tú les prometes esa vida eterna, Señor, pero no así para los malos. Bendice esta mañana, Señor, nuestras vidas con un despertar, Señor, en nuestros corazones para poder contemplar tu rostro de la manera correcta. Para acercarnos a tu palabra, Señor, con deseo y con anhelo, no con pereza. Porque muchas veces, Señor, vemos tu palabra o estudiarla o meditar en ella, Señor, como un asunto aburrido. Pero es un deleite, Señor. Es un deleite poder ver en ella, Señor, tantas bendiciones, tantas cosas que tú nos has regalado, Señor. Es un deleite poder ver en ella, Señor, tantas
riquezas, tantas bendiciones, tanta sabiduría, tanto conocimiento que nos revela tu carácter, Señor. Cuán hermoso, dice tu palabra, es habitar o adorar todos los hermanos juntos bajo la casa del Señor. Contemplar, Señor, la hermosura de cada reunión, al vernos, Señor, estrechar nuestros brazos, amarnos, contarnos unos con los otros, Señor. Son las bondades de tu gracia, Señor. Solo así dejaremos de ver la iglesia como un lugar aburrido. Una perspectiva correcta de Cristo hará que veamos a nuestro hermano como a Cristo. Porque tu palabra dice, Señor, que nadie puede amarte a ti si no ama a su hermano. Nadie puede decir que te ama si no ama a su hermano. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender realmente ese evangelio verdadero, Señor, que nos anima a seguir hacia adelante. No un mensaje que nos entristece, que nos debilita, sino al contrario, Señor, que nos ayuda a seguir hacia la meta. Porque queremos llegar, Señor, a la plenitud del conocimiento de Cristo, dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto. Que deseemos imitar a Cristo, no al mundo. Que nuestro modelo, Señor, y nuestra vara sea Cristo, el Maestro, no las demás personas, Señor. No queremos parecernos al mundo, queremos parecernos a ti, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta mañana, Señor, tu palabra quede anclada en nuestras vidas y dé fruto, Señor, fruto al 100% en nuestros corazones. Que eche raíces profundas, Padre, que no se olvide este mensaje, que no sea devorado por el afán, Señor, y por las ocupaciones del mañana, sino que podamos, Padre, experimentar la gloria eterna del Padre que nos ama. Gracias, Señor Jesús, porque como el monte de Sión, Señor, seremos inamovibles en tus promesas, Padre. Así son los que guardan tu palabra y confían en ti, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Santo,
Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantemos juntos, iglesia. Y canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Proclámalo nuevamente. Tú eres santo, Señor. Y claman ángeles, ustedes, por favor. Santo, clama la creación. santo eres tú, Señor. Santo, Por siempre y para siempre. Gracias por tu Dios. Gracias, Señor Jesús. Santo por siempre. Canta su pueblo al Rey. Y canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Que tú eres santo, Señor, porque tú eres y por ese Dios que merece ser reconocido y visto como ese Dios que se ha manifestado en nuestras vidas, Señor, como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, como un Dios protector para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice, Señor, la vida de cada persona que hoy ha estado aquí recibiendo, Señor, el pan de vida eterna. Permite, Señor, que esta semana sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, experimentando cada día el conocimiento de ti, Señor. Las palabras, Señor, que tú nos has enseñado hoy son eternas y permanecen para siempre, Señor. Las demás cosas, Señor, que vengan por añadidura, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Que los bendiga, mis hermanos. Si quieres conocer más de Dios, si quieres conocer más del carácter, te invitamos para que este miércoles vengas. Estamos haciendo un estudio hermoso. Se llama Las 7 palabras, las últimas 7 palabras del Señor en la cruz. Son importantes, son quizás las más importantes porque el Señor las dijo antes de partir, y tú y yo merecemos o necesitamos conocer esas palabras. Amén. Entonces el miércoles aquí a las 7 los esperamos. Dentro de 8 días a las 10 de la mañana continuamos en nuestro servicio, y en estos días les estamos informando para la velada. Ayer estuvimos en el ayuno y todas las actividades que tenemos son para el crecimiento de la iglesia. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día, un resto de día en bendición.